A ver, chicos, creo que está por demás que diga el nombre de la materia, sin embargo, escribamos acá, filosofía del lenguaje. ¿Sí? Bien, entonces voy a presentar en los primeros minutos el sílabo de la materia. Empecemos por objetivos. O sea, ¿qué me propongo personalmente con una materia como esta? Bueno, son varios. Vamos a ver. Creo que en principio comparte algunos objetivos con la materia de ontología y ética que vimos el semestre pasado. ¿Sí? A ver, eso quiere decir que, en primer lugar, quiero que ustedes desarrollen el pensamiento filosófico, potenciar el pensamiento filosófico. ¿Sí? Lo cual nos introduce en la cuestión de qué es filosofía. ¿Sí? Y creo que no es ocioso, no está por demás recordar cómo entiendo yo nuestro campo amplio de estudio, que es la filosofía. Sobre todo teniendo en cuenta que hay pensadores que querrán para sí el título de filósofos, que personalmente creo que no lo son. Estoy pensando en la dicotomía entre filosofía analítica y filosofía continental. ¿Cómo es la filosofía desde la perspectiva analítica? La que fue inaugurada por Frege, continuada por Russell, Wittgenstein y otros más. Bueno, en realidad, la filosofía analítica no es sino lo que se conoce con el nombre de filosofía perennis, o filosofía, perdón. ¿Sí? A ver, este rato me pongo a dudar si hay aquí dos Ns. Pongo un signo de interrogación para... por favor, les pido que pronunciemos bien esta palabra en latín. ¿Sí? Esta es una expresión latina, sabemos que esto tiene origen griego, es filosofía. No es filosofía, es filosofía. ¿Sí? Esta es una O larga, es la que lleva la fuerza de voz en la palabra. Filosofía eterna, o sempiterna, ¿sí? De todos los tiempos. Por lo tanto, la quisieron Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Leibniz, Kant, etc. Bueno, realmente sí hay diferencias entre este estilo, que es el de la escolástica, ¿sí? De la suma, la disputatio. Hay dos particularidades de la filosofía analítica y es lo siguiente. ¿Sí? Son dos características que ya voy a enunciar inmediatamente. A ver, la filosofía analítica se caracteriza por su método. Es decir, por su modo de abordar y tratar los problemas filosóficos. Eso quiere decir que la filosofía analítica no es cuestión de contenido, no es cuestión de un qué, sino de un cómo. ¿Cómo se hace la filosofía? ¿Cómo practicamos la filosofía? Y ahí vienen básicamente dos cánones, dos normas que ustedes conocen de sobra. Entonces, en primer lugar, tratar de definir lo más posible. Definir los términos técnicos, filosóficos, en función del vocabulario ordinario, prefilosófico. El lenguaje común y corriente. Es decir, ahí hay una
intención de claridad, también de exactitud, precisión. ¿De qué estamos hablando? Tener bien claro el significado de los conceptos. Eso es algo importantísimo. Si ustedes abren un libro de filosofía escolástica, hay una sección dedicada a las definiciones. Definiciones precisas, exactas, para huir de la ambigüedad, de la oscuridad. ¿Sí? Y en segundo lugar, la cuestión de cómo se justifica la verdad. Eso es una cuestión de teoría del conocimiento. ¿Sí? La filosofía está muy alejada de la experiencia, de la observación, de la evidencia empírica, y entonces solo queda una opción. ¿Sí? Justificar la verdad a través del razonamiento. O si quieren ustedes, argumentación, que no es lo mismo. La argumentación es simplemente dar un motivo para creer algo. ¿Sí? O si quieren ustedes tal vez una razón, pero no necesariamente utilizando la lógica. Lógica formal, lógica matemática. Pero sí se trata de responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué cree usted tal cosa? Y se trata de justificar. ¿Sí? Esto puede hacer un abogado en un juicio. ¿Sí? Tiene que hacer el juez cuando da su veredicto. No puede ser arbitrario. Es lo contrario de el capricho, el antojo. Y aquí podríamos incluir como uno de los opuestos a la argumentación, la fe. Creer sin fundamento. Es una confianza, podemos decir a veces en los extremos, una confianza ciega. ¿Sí? En cambio, un razonamiento es un tipo especial de argumentación, y aquí sí estamos en lógica. ¿Sí? Razonamiento lógico. Y eso quiere decir que hay unas premisas, hay una regla que me hace pasar a la conclusión. Ustedes han seguido un año completo de lógica, saben de qué estoy hablando. Ahora, pero la lógica es de tres tipos. Hay la inductiva, la deducción, ¿y qué más? Tercer tipo de razonamiento, abducción. ¿Sí? O también conocida como argumento a la mejor explicación. ¿Sí? Bien, la diferencia entre inducción y deducción es que en la deducción la conclusión es necesariamente verdadera si las premisas son verdaderas y la regla de inferencia válida. En cambio, en la inducción la conclusión es meramente probable. No es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, aparte de estas dos características metodológicas, podría añadir que la filosofía se ocupa de aquellas cuestiones que no son resolvibles con el método científico. ¿Sí? Pero eso ya no es cuestión de método,
sino simplemente una característica de la filosofía. ¿Sí? Sus problemas no son resolubles aplicando el método científico. A ver, ¿y cuál es el método científico? Una de las características del método científico es que es no subjetivo. Es decir, se puede replicar y llegar al mismo resultado. No depende de un individuo, de un sujeto. ¿Qué más? No voy a decir que sus conclusiones son totalmente concluyentes. Ese es un ideal. ¿Sí? Aspira a eso. A ver, conclusión. Tendiendo a la incontrovertibilidad. Tiende a ver. No quiero, verán, esta palabra tendencia es importante. No estoy queriendo decir que la ciencia, como por ejemplo la física, sea indiscutible, más allá del debate. O peor, si es que pensamos en el ideal al que apuntaba Descartes, algo más allá de toda duda, que tiene un fundamento autoevidente. Lo cierto es que en la ciencia hay menos controversia. Gradualicemos. A eso me refiero con esta palabra de tendencia. Ideal. Como aspiración, algo, una meta a la que uno quisiera llegar. ¿Sí? Aunque no la alcanza al 100%, pero se acerca mucho. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Ok? Bien. Pues hay cosas que son intratables dentro de la ciencia y eso se lo deja a la filosofía. ¿Ok? Un ejemplo. El origen del universo. Pero no está la teoría del Big Bang. Y eso deja más incógnitas. ¿Sí? Uno se puede preguntar, ¿es el universo infinito o ocurrió en un momento determinado? ¿Hay una explicación del Big Bang o no? Entonces hay preguntas. Admitiendo que eso sea un hecho, supongo que no todos van a admitir, no todos los físicos. ¿Sí? Entonces creo que hay un espacio como para... hay una serie de problemas que están detrás de problemas científicos. Pensemos en la evolución. ¿Sí? La teoría de Darwin versus la de Lamarck. Darwin cree que no hay teleología en la evolución. Es decir, una meta hacia la cual se encaminen los cambios en las especies. Y por lo tanto hay una especie de azar, indeterminación. Eso es algo típico de Darwin, pero eso va contra el principio de razón suficiente. Todo tiene su causa, o el principio de causalidad, perdón. ¿Sí? Bien, entonces hay cosas, ya veremos cuál es un problema, por lo menos uno,
de la filosofía del lenguaje, al cual con el método científico no pueden tratar los lingüistas. ¿Okay? Los matemáticos pueden partir de la existencia de un número. ¿Sí? Un filósofo de las matemáticas se puede preguntar, ¿existen los números o son creación del ser humano? ¿Existen independientemente del ser humano o no? Es una pregunta filosófica. Sí. Bueno. Ok. A ver, entonces, primer objetivo. Quiero que ustedes se ejerciten en este modo analítico de hacer filosofía, siguiendo el ejemplo de los autores que están escogidos en el programa. ¿Qué más? Quisiera que ustedes adquieran una opinión personal razonada. Si una cosa es saber qué pensaba Frege, Russell, Quine, y otra es, bueno, ¿qué piensa usted? ¿Cuál le parece la solución más satisfactoria, más aceptable? Por lo tanto, no es cuestión simplemente de conocer qué han pensado los grandes filósofos, sino qué pienso yo. Puede ser que ninguna de las soluciones anteriormente dadas en la historia sean aceptables. Bueno, entonces puedo proponer algo nuevo, original, en la medida en que sea alcanzable. La filosofía no está acabada, no es cuestión de museo, continúa. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es general. Y tratemos de aplicar este método con esta finalidad a los problemas filosóficos alrededor del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ahí va lo específico. ¿Sí? Ok, ahora veamos contenido. ¿Sí? Básicamente, ¿qué autores vamos a ver? ¿Sí? Con respecto al lenguaje. Empezaremos con un pequeño texto de David y Sterelny, que voy a avanzar la siguiente hora. Empezaremos con el problema de qué es el lenguaje. Es decir, dar una delimitación de nuestro campo de estudio. Bueno, el texto que voy a utilizar está en inglés. Son dos autores, el primero es David y el segundo Sterelny. Si no estoy mal es Introduction to the Philosophy of Language, creo que es Language and Reality, an Introduction to the Philosophy of Language. El capítulo, o parte del capítulo 1, son alrededor de unas 8 páginas. Tendrán que leer en inglés. ¿Sí? Luego vamos a estudiar a Frege. Y de este autor hay 2 artículos. Uno es sobre el sentido y la denotación. A ver, y el otro, bueno, con el que empezaremos, la diferencia entre objeto y función.
sobre todo la cuestión de la función, esto tiene que ver con la diferencia a nivel de una oración entre sujeto y predicado, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical. Pero obviamente es un enfoque lógico. Pasaremos en tercer lugar a Bertrand Russell. Frege y Russell ya están en español, ¿sí? Sí, solo el primero es en inglés. Lamentablemente, las traducciones, sobre todo hay dos textos, dos antologías que yo conozco sobre este autor, y ambas están hechas por alguien que no conoce a Frege. Tendremos que, bueno, yo he hecho correcciones en la traducción, ¿sí? Que Bertrand Russell es una buena traducción, hecha por un filósofo, si no estoy mal, ¿sí? Vamos a ver su teoría de las descripciones definidas. En cuarto lugar, vamos a ver la paradoja del Sorites. ¿Ya? Acercándonos al final, en penúltimo lugar, Quine. ¿Recuerdan este autor? Sobre todo conocido por su famoso criterio de compromiso ontológico, ¿sí? Y terminaremos con el famoso Wittgenstein, ¿sí? Sobre todo con su Tractatus Lógico-Philosophicus, ¿sí? Para este autor, a diferencia de ediciones pasadas de este curso, no les voy a mandar a que lean el Tractatus, ¿sí? Y hay un autor más que es Tomás Moro Simpson, que se encarga de describir a los dos primeros autores y a Wittgenstein, ¿sí? Es un profesor argentino de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a leer de aquí 3 capítulos de su libro Formas lógicas, realidad y significado. Entonces, eso es lo que está incluido en el anillado, y con esto terminamos el curso, ¿sí? Sí. Ahora, pasemos, a ver, no sé si alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Uh-huh. Sobre los trabajos del texto en inglés, ¿tenemos igual que el resumen hacerlo en inglés? ¿O lo hacemos en No, no. Solo la lectura, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Ya. Bien, entonces pasemos a evaluación.